Amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de nuestro canal en YouTube. Por supuesto, presentándole temas de importancia que tienen que ver precisamente con el consumo responsable. Hoy vamos a hablar de educación ciudadana, precisamente en el rubro de consumo. Y lo vamos a hacer con Jorge Osorio Vargas, quien es profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso en Chile, además de ser magíster en educación y la parte de mediación pedagógica, especialista en políticas educativas, educación ciudadana, educación de adultos, educación para el desarrollo sustentable y es exsecretario general del Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Bienvenido, Jorge, un gusto poder tenerte por acá. Igualmente, un gusto para mí también. Bueno, en enero se presentó precisamente por parte de la Fundación un documento que lleva por título Hacia una educación de las personas consumidoras para el pleno ejercicio de la ciudadanía del siglo XXI. Ahora, Jorge, ¿qué representa? ¿Cómo se logra y qué papel deben jugar las organizaciones precisamente para lograr una educación ciudadana en el rubro de consumo? Bueno, Amílcar, las nuevas tendencias del consumo y el impacto que los procesos de globalización y modernización económica están teniendo en la vida personal, comunitaria, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, está impactando fuertemente en los patrones, en las dinámicas de consumo de la población. Y eso está significando para organizaciones como la nuestra definir una nueva estrategia, una nueva agenda, le llamamos, de educación para las personas consumidoras, ¿no? Eso significa hacer un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y también a las organizaciones de consumidores en particular a actualizar la agenda de trabajo, pensando precisamente en estos fenómenos, en muchos casos inéditos, que exigen nuevas respuestas. Pero además, agreguemos acá el fenómeno de la pandemia, del COVID-19, que está generando también un impacto muy fuerte en la subjetividad, en el bienestar de las personas, en la vida cotidiana y en las formas como las personas acceden hoy día con dificultad en muchos sectores sociales de nuestros países a los bienes culturales, a los bienes tecnológicos y a los bienes materiales fundamentales, como son, por ejemplo, el acceso a la salud o una buena alimentación. Ahora, Jorge, en el caso del consumidor y dentro de este documento que se presentó en enero, ¿cuáles son los principales problemas y cómo estos afectan la vida de las personas que se pudieron identificar precisamente en el documento? Sí, estamos viviendo una época en que la dinámica económica y la cultura de la globalización y de la nueva modernización que llamamos neoliberal en general está generando una verdadera nueva cultura del consumo, ¿no? Una cultura que nosotros identificamos como una cierta ilusión de las personas en el sentido de ver el consumo como una experiencia humana que le da una experiencia existencial, ¿no? Que le da identidad, que le da un cierto poder. En fin, ese tipo de percepción subjetiva está generando lo que algunos autores han llamado un turbo consumidor o un turbo consumidora, es decir, personas que consumen en función de generarse condiciones subjetivas de bienestar, ¿no? De un supuesto bienestar. Y eso implica un impacto tremendo, digamos, en los patrones generales del consumo y el impacto que estos patrones de consumo tienen en el futuro del planeta y en la salud mental de las personas, ¿no? Y en ese sentido, esta manera, comillas, moderna, ¿no? Hiperconsumidora que estamos identificando en nuestros países, es un tema que a la Fundación le interesa y es por eso que queremos generar una estrategia educativa que no solamente tiene un componente propiamente pedagógico, sino también un componente ciudadano. Es decir, que las personas entienden cómo funciona la lógica de los mercados, cómo funciona la lógica de los servicios públicos, de los servicios domiciliarios y cómo
desde las propias comunidades, ¿no? Se puede entender esas lógicas y asumir comportamientos, maneras de entender el mundo económico y el consumo de una forma responsable y consciente. Hay ahí una cierta mitología, Amílcar, en el sentido, y una metodología bien seductora, en el sentido de que en la cultura del consumo, esto apoyado por la publicidad y por el marketing, la gente, mucha gente entiende que consumir hoy día es una forma de construir una identidad, un lugar en el mundo, ¿no? Y además está esta ilusión que muy bien trabajan en el marketing de las grandes marcas, de que el consumo o el consumidor o la consumidora tiene un cierto poder, ¿no? Con esta capacidad de consumir, de elegir, y eso es un mito, digamos, no es así. El consumidor, en la lógica de las dinámicas económicas, mercadistas hoy día, no tiene un poder, es una ilusión, es una falsa percepción, digamos, que a través del consumo tú vas construyendo de alguna forma tu identidad, tu lugar en el mundo, y eso genera fenómenos muy graves, Amílcar. Fenómenos, por ejemplo, como el endeudamiento, o sea, endeudarse para consumir. El fenómeno del consumo continuo o pensando de que es importante de pronto dejar una marca para asumir otra, lo que llamamos el fenómeno del probarse y el votar, digamos, ¿no? Ese fenómeno es muy nocivo para la vida de las personas, para la vida del planeta y también para la salud mental de las personas, ¿no? Quisiera solamente hacerte una pequeña mención al fenómeno, por ejemplo, en el caso nuestro, en Chile, desde donde estoy yo en este momento hablando, es bien importante, por ejemplo, el fenómeno del endeudamiento, ¿no? Aquí la modernización neoliberal, ¿no? Ha tenido un fuerte impacto en su capacidad de integrar a la población al mercado financiero, ¿no? A las tarjetas de crédito fundamentalmente, ¿no? Bueno, y el consumo y el aumento del consumo y la percepción de un mejor bienestar de las personas, consumiendo, comprando bienes, automóviles y otro tipo de bienes de este tipo, se ha hecho a través del crédito fundamentalmente, de la industria del crédito, lo que algunos autores han llamado el consumo plástico o la economía plástica. Pero eso está generando, en el caso nuestro, fenómeno de sobreendeudamiento tremendamente complejo, que está afectando la salud mental de las personas, el bienestar subjetivo. Y eso nos ha llevado como fundación también a asumir el tema de lo educacional, el tema de lo educativo, desde las organizaciones de los consumidores, también en el plano de la consejería, en el plano del apoyo, del acompañamiento a personas que están viviendo estos fenómenos psicológicos de gran presión. Ahora, Jorge, tú hablaste hace un momento acerca de la pandemia. ¿Cómo vino a afectar precisamente el fenómeno sanitario en el consumo? ¿Cómo el consumidor se ha venido adaptando a esta nueva modalidad, a esta nueva normalidad, como le he llamado pues muchas personas? ¿Cómo se han venido adaptando y cómo no se ha adaptado el consumidor? Porque muchas veces hemos visto que el consumidor todavía le falta mucho para poder adaptarse a la nueva normalidad. Sabemos de que quienes están en el rango de edades jóvenes y adultos jóvenes muchas veces se adaptan mejor a este tipo de cambios que se dan repentinamente. ¿Cómo has visto tú, desde tu perspectiva muy particular, la adaptación del consumidor a este nuevo mundo, a estos nuevos mercados, muchas veces virtuales, muchas veces de compras a domicilio, muchas veces de compras con tarjetas, muchas veces de compras de algo que ni siquiera lo pueden ver o tocar? ¿Cómo lo has visto? Bueno, el fenómeno de la pandemia ha venido a significar una especie de desvelamiento de aquellas dimensiones, llamémoslo así, sombrías de los procesos de consumo.
En un tiempo como el que estamos viviendo, se ha hecho evidente la necesidad de ser responsable en lo que se consume, de ser también responsable en las formas como nos incorporamos en el mercado de servicios o de bienes de consumo, en la responsabilidad personal, ¿no? Familiar, frente a la industria financiera, pero también adecuándonos a las nuevas tecnologías, ¿no? Como tú bien señalabas, ha implicado para muchas organizaciones como la nuestra, un intento de ayudar a la alfabetización digital, por ejemplo, para permitir que las personas y las familias puedan acceder a bienes por esta vía remota, fruto de la dificultad que existe para acudir presencialmente a los lugares de comercio. Sin embargo, esta pandemia también ha develado una dimensión oscura de nuestra sociedad, que implica una manera también cruda de explicar el fenómeno de la sociedad globalizada, moderna que estamos viviendo, hiper consumista, ¿no? En el sentido de que nos hemos dado cuenta de las realidades fuertes de la desigualdad, por ejemplo, ¿no? La desigualdad para acceder a bienes que son fundamentales en una época como la que estamos viviendo. El acceso a los servicios de salud, por ejemplo, el tener un buen sistema de protección social que permita a las personas y a las familias sostener los periodos largos del confinamiento. Está también el tema del acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Vemos como muchas familias tienen grandes dificultades para que sus hijos y sus hijas puedan seguir asistiendo a clases virtuales, porque no tienen los equipos tecnológicos o no tienen el acceso tecnológico como para poder hacerlo. Entonces, ahí hay un tema no menor también, Amílcar, que esta epidemia está de alguna forma develando. Ahora, como fundación, nosotros tenemos interés en convocar a muchas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de consumidores para enfrentar también una nueva agenda de aquellos que están marginados del acceso y el disfrute de los bienes culturales, educacionales, tecnológicos, bienes comunes que te lo da la naturaleza o son bienes que son fundamentales para el bienestar de las personas, ¿no? El acceso a los medicamentos, por ejemplo, es un tema también fundamental. Bueno, y eso lo vemos con bastante nitidez hoy día, las dificultades que algunos países tienen para acceder a vacunas, por ejemplo. Bueno, ahí hay un fenómeno de desigualdad sanitaria, de acceso a fármacos, de acceso a buenos procedimientos de salud para el cuidado de las personas y de las comunidades, que es un hecho también que está siendo, si tú quieres, relevante en este tiempo. Es un llamado de atención a las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de consumidores a trabajar también en esta perspectiva que podemos llamar de justicia social, ¿no? De asegurar el acceso que es justo, el acceso justo al disfrute de ciertos bienes que son fundamentales para la vida humana. Jorge, la educación actual está respondiendo a la complejidad de la época a fin de poder lograr algo que me llamó la atención en el documento con 3 palabras bastante pues, generales en torno a lo que todos desearíamos de nuestras vidas justas, saludables y equitativas. ¿Está la educación correspondiendo precisamente a la complejidad de la época? Bueno, este tiempo de pandemia, Amílcar, ha dejado en evidencia las dificultades que tienen los sistemas educativos en nuestros países y que nos obliga a hacer una revisión de los mismos, no solamente para volver a clases presenciales. En muchos países pareciera que el fenómeno que estamos viviendo a nivel educativo con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes o a nivel universitario, se resolviera solamente con una vuelta a la vida escolar o de estudios presenciales. Pero no es así, Amílcar. Hoy día hay que hacer una revisión sustantiva acerca de cómo hoy día los sistemas educativos están asegurando el derecho humano a la educación.
y el derecho humano a la educación durante toda la vida. Y eso implica remirar cómo organizar los sistemas nacionales de educación, pero también implica poner atención en las políticas educativas a las ofertas, ¿no? A la inclusión de personas que hoy día no están siendo, digamos, partícipes de la vida educativa, ¿no? Pensemos que en América Latina hay, en Chile, por ejemplo, son 5 millones de personas, a lo menos, que no han terminado sus estudios secundarios y primarios. Las cifras de analfabetismo en muchos países superan el 30%. El tema del analfabetismo que llamamos funcional, es decir, personas que estuvieron en la escuela y que luego, por desuso, han perdido sus condiciones básicas para la lectoescritura, o lo que significa hoy día la alfabetización digital o la alfabetización tecnológica. Entonces, hoy día los sistemas educativos deben responder a esto que llamamos las nuevas competencias educativas para el pleno ejercicio del siglo XXI, ¿no? Y eso implica, Amílcar, entre otras cosas, incorporar estos 3 temas fundamentales como articuladores de los sistemas educativos, de lo que se enseña y se aprende en las escuelas, ¿no? La salud, ¿no? La vida saludable, la atención al cuidado, también la sustentabilidad, el cuidado de la tierra, el consumo consciente, el consumo responsable, el consumo sustentable, es decir, que se consuma en función de un criterio de responsabilidad frente a la sustentabilidad del planeta, y también lo que tú llamabas la equidad o la igualdad, es decir, la importancia que tiene que la educación, no solamente como un tema, sino como la forma de que los sistemas educativos se organicen para generar un pleno acceso a oportunidades que impliquen que las personas, que las comunidades aprendan aquello que les asegure el disfrute de los bienes que consideramos que son comunes y públicos, ¿no? La educación, por ejemplo, es un fenómeno, es un bien público comunitario, común, que no debería estar vedados para ninguno de nosotros, para ninguna de nosotras. Jorge, hay 2 términos que últimamente los he escuchado muy constantemente cuando se habla de educación. El término de desaprender y el término de reaprender. ¿Cuáles son los pasos a la acción para poder lograr que las sociedades desaprendan a lo que vienen acostumbrados a hacer día a día y reaprendan precisamente bajo el marco de una educación pues formal o informal? No sé cómo lo verías tú. Sí. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia un fenómeno que es bien decisivo para la vida humana y para la vida del planeta, ¿no? Que estamos más allá de una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, que la hay, sino para muchos, y yo comparto esa opinión, ese diagnóstico, estamos en una verdadera crisis civilizatoria. Es decir, las maneras de producir, las maneras de cuidar el planeta, la manera de entender la educación, la manera de concebir los sistemas de protección social, la manera de consumir, ¿no? La manera de alimentarnos, de cuidar nuestra salud, hoy día está en crisis, ¿no? Y debemos construir modos de vivir con otros, ¿no? Modos personales, familiares, comunitarios, políticos, distintos. Ahora, el tema, y en esto a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo, el tema que es fundamental para avanzar en un nuevo modo de vivir, es que tenemos que buscar también las herramientas conceptuales que nos permitan entender este proceso que estamos viviendo. Y ahí está presente el fenómeno que tú señalas, digamos, de desaprender y aprender. Hoy día no estamos plenamente seguros si las herramientas que contamos hoy día, occidentales, racionales, ¿no? Funcionales, son suficientes para entender la complejidad del momento que estamos viviendo. Entonces ahí hay un primer llamado, el llamado a desaprender esas formas, digamos, antiguas, racionalistas, no biocéntricas, digamos, para entender lo que estamos viviendo como una humanidad y para avanzar en nuevos paradigmas de entendimiento
de un lenguaje más técnico, esto llamamos una crisis epistemológica, es decir, cómo concebimos, cómo conocemos el mundo y cómo conocemos el mundo lo interpretamos para transformarnos, ¿no? Y ahí hay una transición importante, ¿no? De ir hacia una sociedad menos machista, no patriarcal, con una mirada de complejidad, de cuidado del medio ambiente, como una manera de entender también la educación, no solamente como un proceso acotado a la infancia, a la juventud o a los estudios universitarios, sino un proceso de creación de capacidades humanas durante toda la vida. Y ahí tenemos un gran desafío. Y la Fundación, con este documento que tú estás comentando y que estamos ahora de alguna forma comentando juntos, la apuesta de la Fundación es hacia un enfoque educativo de este tipo, ¿no? La educación entendida como un proceso de creación de capacidades humanas para que las personas y las comunidades desarrollen bienestar, ¿no? Pero no el bienestar únicamente en el sentido material, sino un bienestar integral que implique, por ejemplo, el que todas las personas tengan derecho a generar un proyecto de vida durante su existencia, ¿no? Hoy día es un fenómeno aparentemente tan de sentido común. No todas las personas, no todas las familias tienen hoy día la posibilidad de generar un proyecto de vida, ¿no? Que le asegure felicidad, bienestar, sentido a la vida, ¿no? Entonces, así respondería yo a la pregunta que me haces, que es muy, muy interesante. También dentro del documento se habla de que tenemos una sociedad actual altamente tecnificada, altamente mediatizada y altamente jerarquizada, pero hay un fenómeno que va de la mano de estos tres términos, y el hecho de que no significa que tengamos una sociedad capaz y una sociedad empoderada. Podemos tener los otros tres aspectos, pero nos falta algo que debería de ser fundamental para el desarrollo de los pueblos, ¿no? La capacidad para poder utilizar la tecnificación, la mediatización y el empoderamiento para poder lograr que esa sociedad llevarla a ser equitativa. Sí, nosotros hablamos en la Fundación de una educación ciudadana de las personas consumidores. Y cuando decimos una educación ciudadana, no estamos solo haciendo mención a una cierta consigna, ¿no? Sino que estamos poniendo el acento precisamente en lo que tú estás diciendo. Es una educación que genere empoderamiento, ¿no? Que genere autonomía, que genere responsabilidad, que genere capacidad de las personas, en el caso, en el tema del consumo, para entender las dinámicas del mercado, para entender las dinámicas que están a la base de cómo se produce hoy día y cómo se consume hoy día en el mundo, para entender los límites que tiene el crecimiento, los límites que tiene el, comilla, desarrollo económico, para poder entender con claridad lo que implica hoy día vivir responsablemente desde el punto de vista ecológico. Y eso implica también revisar nuestras maneras de consumir, e implica además asociarse aquellas iniciativas que hay, no solamente en América Latina, sino en el mundo, que implican maneras diferentes de consumir, ¿no? Maneras diferentes de participar en el mercado, por decirlo de esa manera, ¿no? A través de cooperativas, de asociaciones de consumo comunitario, a través de organizaciones que están preocupadas, por ejemplo, de la agricultura familiar. Hoy día el movimiento de la agricultura urbana, ¿no? En muchos países, en el caso de Chile, sobre todo en los sectores, digamos, populares, el jardín de hortaliza en el patio de la casa va generando una nueva cultura más responsable, que te genera también autoabastecimiento y una manera de entender también los modos de generar seguridad alimentaria, que son semillas que se van sembrando y que a nuestro entender son experiencias que hay que apoyar. La Fundación quiere apoyar estas experiencias de innovación, de economía circular, de generación de movimientos por la soberanía alimentaria, de justicia ecológica,
justicia también, llamémoslo así, médica o sanitaria. El fenómeno de los fármacos, por ejemplo, el acceso con justicia, con igualdad a los fármacos, hoy día es un tema fundamental, estimamos desde la Fundación. Y eso implica, sin duda, entender la dinámica de la industria farmacéutica, ¿no? Que es una dinámica compleja, e implica por lo mismo generar iniciativas de incidencia a nivel político y a nivel de las instituciones multilaterales para que el mundo, ¿no? El mundo, nuestros países avancen en el disfrute de los servicios sanitarios que hoy día se requieren para que las personas no solamente vivan una vida segura, sino también una vida saludable, ¿no? Jorge, queremos agradecerte tu tiempo. Hablando de estos temas, pues los minutos pasan tan rápido, pero agradecemos tu tiempo, haber tomado la invitación que te hicimos para poder participar de esta entrevista y sobre todo analizar este documento que fue presentado a inicios de este año. Así que gracias Jorge. Gracias, Amílcar, muchos saludos para ti. Bueno, de esta manera, pues, hemos hablado con Jorge Osorio Vargas desde Chile, un poco acerca del tema de educación del consumidor para lograr una ciudadanía responsable, precisamente ante esta nueva sociedad que se va formando y que temas como la pandemia, pues, ha venido a cambiar la normalidad que traíamos por una nueva normalidad y cómo el ser humano se ha venido adaptando y cómo tiene que adaptarse precisamente a lo nuevo que va llegando. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por sintonizar nuestro espacio a través de YouTube. Recuerde, también estamos en Twitter, busque nuestra cuenta para que pueda seguir todo lo que estamos haciendo durante la semana y recuerde que vamos a seguir pues abordando temas de interés para usted a través de este formato de entrevista. Será hasta la próxima, cuídense mucho y para todos un gran abrazo.